Saludos, este es el grupo número 2 de la materia de Educación Física, sección 757 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y está formado por Jessica Florentino Monción, Francesca Díaz, Yuneiri Madera Ureña y por su servidora Alaila Ortega Clase. Nosotras les estaremos hablando sobre la historia y origen de la educación física. Una pequeña introducción del tema que estaremos abordando es que es sobre la historia de la educación física y su importancia, para que podamos conocer cómo ha evolucionado esta ciencia y en qué nos beneficia. También sobre sus orígenes, desde dónde nace, cómo era en los diferentes tipos de épocas, sobre las corrientes antiguas y modernas, entre otros temas y subtemas muy interesantes e importantes. La historia representa un acontecimiento sistemático del pasado que provee un medio para evaluar e interpretar la trayectoria de las manifestaciones y el desarrollo de la humanidad en la antigüedad y el impacto que tienen estos acontecimientos históricos en el presente. La importancia de la historia de la educación física, los factores que han afectado y transformado el desarrollo de la educación física y los deportes son responsables de su estado actual. Estos resultan de la evolución de una cantidad de eventos sociales, educativos, económicos, religiosos y militares que han sufrido nuestra humanidad, por lo que fuera imposible entender la historia sin esta cantidad de acontecimientos pasados. En síntesis, lo que conocemos como la educación física contemporánea es el resultado de una diversidad de acontecimientos ocurridos en el pasado. La importancia de la educación física. La enseñanza de la educación física es importante porque ayuda a la formación integral de los estudiantes. Se asegura que es la base para que el niño despierte su motricidad e inteligencia. Para el desarrollo del conocimiento, con la educación física se logran mejorar las relaciones interpersonales y de grupo. El ejercicio físico bien orientado es fundamental, ya que ayuda a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura y el caminar. Esto se logra a través de actividades físicas. También la capacidad motora y básica para el desarrollo de procesos de crecimiento físicos y de personalidad e interacciones sociales. En la época primitiva, la evidencia histórica de la educación física del ser humano prehistórico ha sido obtenida a través de dos métodos. El primero de estos métodos es a través de estudios arqueológicos y antropológicos. De estas investigaciones se desarrollan interpretaciones y se formulan conclusiones relacionadas con la vida social de esta población primitiva. Y la segunda es a través de estudios de poblaciones modernas primitivas que se encuentran presentes en nuestra civilización, en ciertas áreas de Australia y África. Basándonos en la manera actual en que viven estas poblaciones, se plantean inferencias y conclusiones sobre lo que serían los principios de la educación física en la época prehistórica. Del estudio de los fósiles podemos obtener información, aunque no tan precisa, de cómo era la actividad física en la época primitiva, por lo que se cree que el baile fue el comienzo del movimiento corporal organizado, y por lo que hoy en día se piensa que existía un baile para ellos expresar todo tipo de sentimientos, por lo que las tribus primitivas empleaban un baile para todo tipo de ocasión. ¿Cómo eran? Las ceremonias religiosas para implorar lluvia como medio de
como medio curativo de enfermedades, previo a la acción bélica, entre otras ceremonias. Estos individuos se movían al ritmo de un sonido rítmico proveniente de algún instrumento, como el tambor. Comúnmente esto ocurría alrededor de una hoguera. Los juegos también eran parte importante del diario vivir para estas poblaciones primitivas. En dicha época, el juego representaba la parte de la actividad donde se participaba por diversión y espontaneidad. Además, el juego era un medio para preparar a los jóvenes para la vida adulta, pues jugar era parte de las actividades cotidianas y representaban una forma para mejorar las cualidades físicas necesarias para sobrevivir, tales como la fortaleza muscular, la velocidad y destrezas motoras. La evolución humana tuvo su origen con el movimiento. En otras palabras, la educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia. Así que podemos decir que los padres fueron los primeros maestros de la educación física, porque tuvieron que enseñar a sus hijos actividades como pescar, trepar, nadar, cazar, lanzar, correr, pelear, bailar y jugar. Habilidades que les servían para conseguir ropa y encontrar albergue, y las destrezas necesarias para vivir. Las naciones antiguas. Existieron dos civilizaciones en la historia de los inicios del desarrollo de la educación física. Estas fueron China e India, con más de 4.000 años de historia. China, en el año 2500 a.C., no se consideraba como un pueblo bélico y se caracterizaba por sus creencias espirituales e intelectuales. Su vida se fundamentaba en las prácticas religiosas según el taoísmo, confucianismo y budismo. Construyó la Gran Muralla China con el fin de evitar las influencias de otras culturas. La educación física no formaba parte del currículum escolar y las pocas manifestaciones deportivas, recreativas y de ejercicios físicos eran practicadas de forma aislada y esporádica por una minoría de las clases privilegiadas y por algunos monjes en los monasterios. A través de artefactos, retratos, esculturas y otras evidencias, se puede especular que China inició su movimiento en la educación física y en los deportes a través de los juegos, deportes y otras actividades físicas, tales como baile, polo, ajedrez, lucha, arquería, artes marciales, volantines y chichiguas o chiringas. Para el año 2698 a.C., la sociedad china comprendió que las enfermedades eran causadas por el deterioro de las funciones vitales del cuerpo debido a la inactividad física. Por eso desarrollaron un sistema de gimnasia terapéutica que consistía en ejercicios respiratorios, flexión de las articulaciones y diferentes posiciones corporales de meditación para estimular el buen funcionamiento orgánico. De este movimiento gimnástico de naturaleza terapéutica surgió lo que conocemos hoy en día como Kung Fu, reconocido como el padre de las artes marciales. Fue creado por el monje Bodhidharma y su nombre oficial es Shaolin Tzu Kempo. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Florentino Monción de la sección 757 y estaré haciendo una explicación de lo que es la India, la China
y algunos conceptos más relacionados a la educación física. Bien, la sociedad de la India es tan antigua como la China. Entre la población, la educación física no se consideraba parte del proceso educativo de sus habitantes. El único medio de participación a la educación física, deportiva, asociada y autorizada por el hinduismo era aquella realizada con fines militaristas. Sin embargo, el mayor aporte histórico de la India a la educación física y a la salud del hombre contemporáneo lo constituye su sistema de ejercicios conocido como yoga, modalidad de ejercicio que consiste en 8 etapas y 84 posturas corporales diferentes a estimular el relajamiento respiratorio. En la sociedad de la antigua Grecia tiene el privilegio de ser la cuna de la civilización occidental. Estas influencias se incluyen lo que es el arte, el drama, la poesía, la filosofía, la escultura y la ciencia, así como los primeros juegos atléticos o deportivos registrados en la historia. Ningún país en la historia de la humanidad le ha concedido tanta importancia a la educación física y al deporte como los antiguos griegos. Sin embargo, en las civilizaciones, una de las contribuciones más importantes de esta civilización a la educación física y al deporte tuvo que ver con las construcciones de teatros, con ganadería, para las celebraciones de los eventos, tales como la carrera de pedestres, saltos, corrida de toros y actos acromáticos con animales. Bien, también decimos que la época América. Sin embargo, el nombre de esta se deriva del gran poeta y escritor griego Homero, que se dedicó a escribir y a narrar la vida, al cual se le acredita la escritura de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada de Homero se ofrece en cuanto a una relación de premios en dinero con atletas griegos. Y también en algunas concesiones filosóficas, Sócrates dijo que ningún ciudadano tiene el derecho a ser principiante en materia de entrenamiento físico, pues su obligación como ciudadano es mantenerse en buenas condiciones para servirle a su pueblo en cualquier momento. Qué desgracia es para el hombre envejecer sin nunca haber visto la fuerza y la belleza de su cuerpo. Platón y Sócrates tenían un pensar muy diferente, lo cual para Platón decía que existían dos tipos de disciplinas esenciales, lo cual era la música para la educación del alma y la gimnasia para la educación del cuerpo. Este aseguraba que la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el ejercicio físico y el movimiento lo aseguran y lo conservan. Pasen un feliz resto del día. Jessica Florentino. Muy buenos días, mi nombre es Francesca Díaz Rosario, pertenezco a la sección 757 y hoy le vengo a hablar sobre las corrientes antiguas y modernas de la educación física. La corriente deportiva y escuela de gimnasia. En la primera mitad del siglo XIX nos encontramos con 4 técnicas definidas que asignan a la actividad física de ser diferenciada funciones. Las corrientes deportivas, escuelas alemanas, la escuela sueca y la escuela francesa. Las corrientes deportivas en Grecia. Esta introduce los juegos deportivos en las escuelas de inglesa en el 1795 y 1742, considerado tradicionalmente como el iniciador
de corrientes aparte del resto de la educación física. Conmueve el deporte fruto de la posibilidad transformidad de los juegos tradicionales. Su aparición en la escuela inglesa tuvo una fuerte función moralizada. Inicio de la gimnasia en la escuela alemana, sueca y francesa. En la escuela de Alemania, Friedrich en el 1778 y 1852, la gimnasia en Alemania al servicio de la unidad nacional. En Alemania disgregada, es invadida por Napoleón. Hahn recurre a la educación física para lograr la unidad de independencia de su patria. Así la educación física tomó un carácter patriótico y nacionalista y que contribuyó a la reconstrucción nacional. Su concentración de mezcla y de ideal de formación pedagógico con la formación militar. Escuela sueca. La gimnasia en escuela sueca fue un carácter analítico del movimiento. Peter en el 1776-1832 tuvo el mérito de introducción a la enseñanza del empleo del ejercicio sistematizado, capaz de localizar el trabajo de determinados puntos. Dividido la gimnasia en 4 ramas: pedagogía, política, militar y estética. Heinrich Miller en el 1720 y 1886. Los conceptos más o menos concretos reglados con pH surgieron un proceso de ajustes y un sistematización de manos de sistematización del cual Heinrich Miller en el 1820 y 1886. Los conceptos más o menos concretos reglados pH quien surgieron un proceso de reajustes y un sistematización a manos de lo cual estableció una clasificación de Duque que duró mucho tiempo. Escuela francesa. La gimnasia en Francia de un carácter militar de la gimnasia. Francisco en el 1770 y 1848. Español restaura el primer método de educación física en España. Cree en Madrid en estatuto gimnástico pedagógico petalocianos, cuya Francia ser tachado de gimnastización. Ahí se le condena y se le rinde honores. Es el fundador en Francia en las instituciones que permitieron el desarrollo de la gimnasia. Con eso mi parte. Adiós. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuneri Madera Ureña, soy de la sección 757. Le vengo a hablar de un poco de lo que está relacionado con la educación física. ¿Quién fue Francisco Amoro? ¿Y por qué su vida y su obra merecen un estudio como el que aquí presentamos? La vida de este valenciano encierra un interés por sí mismo debido a factores de diversas índoles. Francisco Mora
es conocido a nivel mundial por ser el artífice de un peculiar método de educación que en su tiempo gozó en proyección internacional. La corriente deportiva, la corriente expresiva, escuela alemana, caracterizada por fundamentarse en la realización de ejercicio físico, bajo un reencuentro con el ritmo natural del movimiento y la fundación psicofísica de la expresión corporal. Baron Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Sus aportes están el haber sido el creador del movimiento olímpico internacional. Modelo pedagógico. Muchas personas se preguntarán qué es un modelo pedagógico, pues se trata de la forma práctica en la que los docentes enseñan el modelo educativo, lo cual puede hacerse mediante técnicas, estrategias o actividades didácticas diversas. Modalidad educativa es la forma en que se lleva a cabo un proceso de enseñanza. Aprendizaje por lo general está determinada por la institución educativa, llamada escuela, universidad, centro superior o cualquier otra, para poder llevar a cabo un proceso educativo. Antecedente de la educación física en la República Dominicana. La historia Instituto Nacional de Educación Física, INAFI, de la República Dominicana, se remonta en el año 1912, cuando se nombraron los primeros profesores de la educación física escolar. Y en el 1929, el gobierno designa el primer director general de la educación física y deporte. Precursores. Cuando se dice que una persona fue precursora de algo, significa que esa persona estableció parámetros o leyes que fueron tomadas y seguidas por otras. Conclusión de la exposición. La conclusión: la educación se concibe como un derecho humano indispensable para la realización efectiva de otros derechos fundamentales, toda vez que su efecto multiplicador permite el desarrollo holístico de las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas, humanas, niños y adolescentes.